Maestría en Educación en Tecnología. Buen día, asistentes al Congreso Internacional Repetit. Ponencia que les presento hoy es la huerta solar propuesta con enfoque STEAM. Y mi nombre es Luceliana Suárez Niño, maestrante de Educación en Tecnología de la Universidad Distrital. Inicio con esta frase: cuando uno enseña, dos aprende, de Robert Heinlein. Innovación en la huerta. La presente ponencia tiene como objetivo presentar los aspectos estructurales de una propuesta STEAM realizada en el marco de un proceso de investigación para optar a la maestría de Educación en Tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se realizó una secuencia de actividades STEAM para el aprendizaje de la electrónica dentro del contexto del cuidado de plantas para que sirvan para la seguridad alimentaria a través de una huerta, promoviendo el uso de circuitos, tarjetas programables para registrar datos para la resolución de problemas vinculados a la implementación de esta huerta con estudiantes de grado séptimo de los municipios de Cimitarra y Vélez, Santander. Actualmente tenemos a disposición mucha tecnología, pero en las instituciones educativas debemos articular lo que vamos aprendiendo con nuestro entorno. En este caso vamos a articular el enfoque STEAM, la resolución de problemas utilizando electrónica, programación, manejo de variables y sensores en una huerta solar. El planteamiento del problema es que en el futuro los estudiantes deberán afrontar problemas complejos y dentro de este contexto debemos ser parte de la solución y no solamente ser consumidores de tecnología, sino participar en la producción y solución de problemas de este entorno, lo cual es un reto para el sistema educativo actual. El marco teórico, se tuvieron investigaciones teniendo en cuenta las secuencias didácticas de Parrado del 2020, Rueda del 2018 y articulando el STEAM con documentos del AI 2018, SAIN del 2015 y Vázquez del 2017. Aprendizaje basado en proyectos de CUSO del 2013 y ROS de este mismo año, Casas del 2018, aprendizaje significativo con Rodríguez Palmero del 2004, Bautista del 2020, Ausbel del 2002 y el constructivismo de Seymour Papert de 1993 y Ackerman del 2001. El desarrollo de esta propuesta se tuvo en cuenta el contexto, estándares, metas de aprendizaje, objetivos de esta secuencia, las habilidades, actividades previas, recursos para tener una experiencia creativa. Entonces, iniciamos con nuestra huerta solar a medir variables de la huerta. ¿Cuál es el contexto y problemática? En las instituciones educativas de Vélez y Santander, ellos se fijan que hay una huerta, pero que está descuidada y también le ven importancia al producir sus propios alimentos, teniendo en cuenta la huerta que hay en la institución y también que ellos cuentan en sus casas con espacio donde podrían implementar algunas plantas cultivadas en materia. La necesidad de la zona sería esta. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta y cómo se articula con electrónica? Midiendo la temperatura y la humedad. ¿Qué población tenemos para el desarrollo de esta propuesta? La institución educativa de Vélez, la institución universitaria y se llama institución universitaria, pero es para niños de bachillerato, y la institución Candelaria de colegio en Cimitarra. Son niños de grado séptimo de 12 a 14 años.
ellos tienen una lluvia de ideas, cómo controlar o cómo trabajar con esa huerta, con la temperatura y la humedad, uso de circuitos electrónicos, observación y toma de datos de esta huerta, las preguntas orientadoras, cómo se mide esa temperatura y humedad y cómo articularla con la electrónica, qué plantas y cultivos se producen en el entorno y cómo podemos contribuir al cambio climático con eso. Desde las STEAM se trabaja la S con Science, Ciencias Naturales y Sociales, la tecnología, el manejo de hojas de cálculo y programación, en ingeniería, la electrónica y en matemáticas, manejo y relaciones de medidas. Los derechos básicos de aprendizaje tenemos comprender, interpretar y explicar la temperatura, y aquí combinaríamos con la humedad. Desde las ciencias naturales, cómo se da la fotosíntesis aprovechando la energía solar, y aquí también cómo este circuito puede utilizar la energía solar. En ciencias sociales, cómo crece una población y el desarrollo de centros urbanos y las problemáticas que se dan dentro de esto. Y en matemáticas, comprender y resolver problemas con operaciones básicas dentro de contextos escolares y extraescolares. La meta de aprendizaje que utilizamos fue de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Comprender la importancia del agro, de los alimentos y las huertas urbanas, también desde tecnología, cómo programar y utilizar estas tarjetas programables. Desde ingeniería, mirar los circuitos electrónicos, cómo simular un prototipo en huertas urbanas. Y en matemáticas, analizar esos datos obtenidos con estos sensores para analizar esas magnitudes de temperatura y humedad. Habilidades del siglo XXI, las maneras de pensar, el pensamiento computacional, cómo formular problemas y soluciones y procesar toda la información que obtenemos. Desde resolución de problemas es desarrollar habilidades para descomponer y crear algoritmos. Desde maneras de trabajar, el trabajo en equipo colaborativo para construir y aprovechar habilidades de cada integrante para el enfoque STEAM, y herramientas para trabajar el uso de la tecnología con manejo de circuitos y sensores. Objetivos de desarrollo sostenible que apuntan hacia el año 2030, donde nos enfocamos en uno especialmente, aunque se tocarían varios, pero nos enfocamos en el de ciudades y comunidades sostenibles, donde vemos que para el año 2030 va a haber un número importante de personas viviendo en las zonas urbanas. Desde matemáticas, naturales y tecnología, es que se ocupa un porcentaje pequeño en territorio las zonas urbanas, casi un 3%, pero este 3% la gente utiliza en energía de un 70-80% de energía. Y otro es que los hogares deberían ser sostenibles, resilientes, asequibles y mitigar el cambio climático, ya que en las ciudades urbanas consumimos más energía y también hacemos más emisiones de carbono en un 75%. Objetivos de esta secuencia didáctica: construir un circuito para medir estas variables que afectan la huerta, relacionando lo aprendido en electrónica. Y los objetivos específicos serían entender y relacionar conceptos del circuito y componentes de una huerta, comprender cómo funcionan los sensores para medición de variables, y tercero, construir un circuito para el control de variables teniendo en cuenta los factores medioambientales que afectan el crecimiento de las plantas. En actividades previas tenemos ¿qué sabemos? Conceptos previos y vivencias del entorno en las experiencias.
Preguntas orientadoras: ¿cómo funciona la fotosíntesis? ¿Cómo la puedo relacionar con un circuito? ¿Cómo funcionan estos sensores? Trabajo colaborativo y definiendo roles y asignando tareas. Bueno, aquí en las actividades previas se identificó el problema y contexto. Pues ya teníamos una problemática, empezamos a hacer encuestas de qué cultivos se daban en la zona. Pues los niños tenían de eso varios conocimiento porque dentro de sus casas tenían algún tipo de plantas, pero también se fijaron que estas huertas, depende de donde ubiquemos las huertas, hay lugares de casas donde se daban más unas plantas que otras. Entonces se crean microclimas dentro de las casas, igual dentro de la institución hay lugares donde en el colegio se puede dar plantas, como hay otros lados donde está más cubierto o hay menos sombra o menos corriente de aire. Entonces tuvimos en cuenta la identificación de este problema y se tuvo en cuenta el design thinking, donde se trabajó la huerta como un enfoque de alimentación y para contribuir al cambio climático y espacios urbanos donde se tenga un cuidado de estas plantas. Se hizo la huerta y aparte se hizo que los niños tuvieran también una planta dentro de sus casas para que relacionaran y miraran cómo cambiaba la variable temperatura y humedad. Lo otro, se tuvo una apropiación del conocimiento controlando estas variables, mirando los circuitos y círculos, no, sino ciclos de cómo funcionaban estas huertas. Recuerden que tuvimos dos espacios, Cimitarra es un clima caliente y Vélez un clima más templado. El desarrollo práctico del ejercicio, se hizo la simulación del circuito en Tinkercad y se trabajaron también Cocodrile para manejo de circuitos y se trabajaban en grupos estas herramientas y estas prácticas para el uso de herramientas tecnológicas. Se hizo una reflexión, evaluación y conclusión donde se miraron fotos de paso a paso de la construcción, cómo funcionaba este circuito y presentar la evaluación de uso de la aplicación. Actividades previas, tenemos establecer variables, temperatura, humedad del suelo, riego, la conductividad, la exploración, lo que les comentaba, se miraron plantas de la zona y a la par se iba revisando la bibliografía porque había niños que decían voy a cultivar cierta planta, pero la planta daba en la zona, pero en el lugar que la ubicaba en la casa no se desarrollaba. Entonces también se hacía un ejercicio en la institución educativa donde esa sí la cuidaban todos y pues la planta se podía hacer la observación directa. Interrelacionaron, se miraron que un sistema electrónico, un circuito electrónico tiene que ver con el manejo de una planta porque la planta aprovecha una fuente de energía como el circuito también aprovecha una fuente de energía. Se diseñó los elementos de control, el espacio de la huerta, también se tuvo en cuenta cómo y se hizo análisis de cada sensor y se observó el datasheet, que es la página en electrónica como la hoja de vida de cada sensor. Se diseñó el circuito y se relacionó con programación. Este circuito se hizo y se iban rediseñando elementos dentro de esta secuencia didáctica. Recursos que se utilizaron: Protoboard, que es una placa de pruebas donde vamos a hacer la conexión de todo. El microcontrolador, que en este caso es la Microbit,
que es capaz de ejecutar órdenes por medio de la programación y tiene una memoria. La resistencia de 1 kilo ohmio se utilizaron para todo el circuito. También se utilizó un sensor DHT11, que es el sensor que a la vez mide la humedad y la temperatura. Tuvimos un potenciómetro para regular y unos jumpers para hacer la conexión de todo este circuito. Recomendaciones de uso: se tuvieron en cuenta el uso de unos materiales donde se miraba una seguridad y cómo hacer esta construcción para que el grupo participara y pudieran hacer sus prácticas. Se hizo gestión de aula, normas de salón y uso de los elementos. La experiencia creativa: se expuso, se motivó el interés de la práctica, se conformaron los grupos y se determinaron roles. Aquí es interesante porque los niños y las niñas vieron que habían cosas que más les interesaba, habían unos que estaban más pendientes del cuidado de las plantas, del riego, habían otros que de hacer el circuito era como lo que más le importaba, más no tanto la medida, pero igual todos lo debían hacer, pero se veían como intereses particulares por cada uno, como el hecho de hacer la toma de datos. Organizaron kits de herramientas, se hizo la estrategia de apropiación, control de tiempos, supervisión del buen uso y seguridad y toma de datos. La construcción y simulación del dato: se hizo el diseño del circuito, se usó Tinkercad y Cocodrile, donde está el circuito electrónico, uso de conceptos básicos para el ensamble de piezas electrónicas. Tinkercad se utilizó, que es una interfaz que se utiliza online. El entregable fue un informe con el paso a paso de lo que se hacía en cada momento y una evaluación. La programación se hizo con la interfaz MakeCode, que se puede trabajar de manera online y offline, y se trabajó la programación en bloques, que también se puede ver en JavaScript y Python en el mismo programa, pero la que enfocamos fue en bloques. Aquí vemos los niños, la práctica, se ve el circuito montado cerca a una planta de hierbabuena, se trabajó en aromáticas y se trabajó también en un cultivo de tomate y cebolla. Los niños hicieron su práctica también en clase, tenemos fotografías aquí, y pues cómo iban a horarios específicos a tomar temperatura en la mañana, en la tarde, y también se tenía un equipo, todos participaban en el riego de estas plantas. La evaluación se hizo en CoSpace, que es una plataforma de realidad aumentada donde se crea un espacio como una ciudad, pero al tenerlo en el celular empiezan a aparecer en los lugares. Pues aquí se hicieron con plantas, alusivo a la misma práctica, donde aparecen plantas de tomates, plantas de aromáticas, y entonces uno va por el salón o el espacio donde estés, abres la aplicación y tienes que empezar a buscar la planta, el tomate, y cada elemento tiene una pregunta. Entonces se hizo de esa manera. La rúbrica de STEAM se tuvo en cuenta las dimensiones como el reto de diseño, programación y construcción, los contenidos de STEAM, cómo se desarrolló el pensamiento computacional y el Maker, objetivos de aprendizaje, cómo los abordamos y cómo se cumplieron, los materiales y recursos y herramientas de tecnología, donde había un nivel avanzado, intermedio, básico y inicial. Las reflexiones, la evaluación: se evaluó el control de humedad y temperatura de la huerta, donde se hicieron toma de datos de los niños con formularios, y se llevó todo esto para el análisis.
esta propuesta STEAM se tuvo en cuenta que los niños y las niñas participaron, mucho más interés de los niños por la electrónica, de las niñas un poquito menos, más por el cuidado de las plantas, pero fue interesante porque ellos aprendieron a asociar el huerto y la electrónica. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.